Vamos a detenernos en los protagonistas del día en las plazas europeas con Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué niveles son ahora mismo los más importantes a tener en cuenta en los principales índices europeos? Con especial foco, si le parece, en el DAX alemán, al que ese repunte tan fuerte del euro por el descalabro del dólar, pues le está poniendo un importante reto por delante, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, pues el DAX alemán, que es uno de los que más caen en la tarde de hoy para finalizar la semana. Bueno, hemos tenido una semana, a recordar, con muchísima volatilidad, muy atípica. Indico en pantalla, en primer lugar, el gráfico diario del DAX alemán. Ahora mismo lo tenemos cotizando en zonas de 20.375 puntos y vemos de manera muy clara en pantalla cómo durante la última semana hemos tenido estas velas tan drásticas y dramáticas con un máximo y mínimo intrasemanal pues muy distanciado el uno del otro. El corto plazo, si nos adentramos un poquito más en el gráfico en 30 minutos a continuación, vemos que sorprendentemente ahora mismo estos precios de mercado del DAX son justamente los precios de cierre aproximadamente del cierre de la última semana, del viernes. Lo que quiero decir con todo esto es que hemos tenido una semana de infarto, pero estamos hablando del DAX igual que el cierre del pasado viernes. Por lo tanto, creo que lo más importante, no hablando sobre el DAX, sino por el resto quizás de los principales índices, como soporte debemos de considerar y mirar los mínimos tocados el pasado lunes día 7 por la mayor parte de ellos. Recuerdo que en el caso del DAX, como ilustro y remarco en pantalla, llegaba a perder los 19.000 puntos. Es una barbaridad. Desde entonces ahora pues ha subido más de 1.500 puntos el índice y como máximos de la semana los tocados por el futuro del mismo en la noche del miércoles, que fueron en zonas de 21.500, ¿no? Por lo tanto, creemos que en resumidas cuentas, en cuanto a los índices y al DAX, hay que seguir siendo muy cauteloso. La volatilidad vivida durante esta semana nos lo ha demostrado y hay que andar con mucho tiento y fijarnos en esos máximos y mínimos de la última semana, sobre todo de cara a los próximos días. Bueno, si miramos a valores, Stellantis es uno de los que tenemos hoy en el punto de mira porque ha presentado datos de facturación de vehículos, retroceden un 9% en el primer trimestre en todo el mundo y hasta un 20% en América del Norte. ¿Qué vigilaría ahora mismo en una compañía como esta? Bueno, pues Stellantis es una barbaridad porque la compañía, recuerdo en primer lugar a los oyentes que es una compañía que se puede encontrar, las acciones de la misma me refiero, en distintas bolsas. Cotiza en muchos mercados, en la bolsa de Italia, en Francia y los Estados Unidos. En las bolsas europeas cotiza en mínimos históricos porque recuerdo que la compañía empezó a cotizar el pasado año 2021, a principios del mismo. Y como indico en pantalla, esto por ejemplo es el gráfico en diario de Stellantis, sus acciones cotizadas en la bolsa de París, está haciendo mínimos históricos. A estas horas de la tarde está cotizando en zonas de 7,65 euros la acción, retrocede cerca de un 70% durante únicamente el último año. Y sí que para tener una referencia de más largo plazo, yo me ceñiría quizás más a los títulos negociados en Wall Street, los cuales tienen un mayor recorrido histórico. Esto que indica a continuación en pantalla es el gráfico semanal de las acciones de Stellantis cotizadas en Estados Unidos. Como vemos, mínimos de los últimos 5 años. Recuerdo que como siguiente soporte que debemos de vigilar, que de hecho son los mínimos de la última década para la compañía, son los de la pandemia, cotizados en zonas de $5.50 aproximadamente. Como vemos en la parte derecha, ahora mismo en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, están cotizando en zonas de 8,70. En resumidas cuentas, valor en caída libre, en las acciones europeas en mínimos históricos, en las acciones norteamericanas en mínimos de los últimos 5 años. Lamentablemente nos deberíamos de fijar, creo yo, en los mínimos de la pandemia del 2020. ¿Qué nos dice de una compañía como Novartis que ha reaccionado a toda esta guerra arancelaria con el anuncio de que va a invertir 23.000 millones de dólares en construcción y ampliación de 10 plantas que tiene en Estados Unidos en los próximos 5 años? ¿Cómo está por técnico? Bueno, pues en Novartis recuerdo que es un sector muy defensivo. A estas horas de la tarde está subiendo un 1,3% sus títulos negociados en la bolsa suiza. Desde principios de año acumula una rentabilidad más o menos plana, ligeramente negativa. Indico en pantalla, muestro el gráfico mensual de larguísimo plazo de la compañía helvética, ahora mismo cotizando en zonas de 86 francos suizos por acción. Y si nos adentramos un poquito más en el corto plazo,
momento indicando en pantalla el gráfico diario. Vemos claramente la mala semana que han tenido, como comentaba Rocío, durante la última semana las farmacéuticas en general, Novartis también. De hecho, esta caída de la compañía durante la última semana le ha llevado a hacer mínimos del año durante las últimas jornadas bursátiles. Sí que a mí en este caso muy en particular me llama mucho más la atención los mínimos de los últimos años en zonas de 70 aproximadamente, que es el nivel horizontal que remarco en pantalla. Como vemos, ese nivel fueron mínimos tanteados por la compañía y respetados por la misma en el 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023. Ahora mismo está en zona de peligro, está por el momento, ha respetado los mínimos del pasado año 2024, pero si los perdiera, lamentablemente nos tendríamos que ir a buscar los mínimos anteriormente mencionados. Vamos a echar un vistazo también a la petrolera británica British Petroleum. Espera una menor producción upstream en el primer trimestre, lo ha dicho la compañía. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para este valor, que está sufriendo, como todas las firmas del sector, esa caída del petróleo en las últimas sesiones? Pues British Petroleum, BP, a estas horas de la tarde cae un 2,8%, retrocede cerca de un 15% desde principios de año. Muy tocadas están las petroleras, como todos sabemos, desde principios de año, con ese petróleo tan baratito que tenemos a día de hoy comparado con los últimos años. Indico en pantalla el gráfico mensual de British Petroleum con los títulos negociados en Londres, ahora mismo cotizando en zonas de 3,3 libras la acción. Un gráfico que deja mucho que desear, ¿no? Durante los últimos años, como vemos, muchísima lateralidad, no hay tendencia alcista por el momento. De hecho, es una de las petroleras que menos nos gustan, quizás por técnico. Y adentrándonos un poquito más en el corto plazo, gráfico diario, pues fijémonos lo que vemos, ¿no? Caída en descalabro durante las últimas semanas, está cotizando de hecho los mínimos del año en estos momentos, son precios no vistos por la misma desde el pasado mes de enero del 2022 y desde luego, sinceramente, no veo a priori ningún nivel que ahora mismo me haga llamar la atención en el corto plazo. Los mínimos del 2021 en primera instancia como siguiente soporte son las zonas de las 2,5 libras que destaco en pantalla y en segunda instancia los mínimos de la pandemia del 2020 que están en zonas de 1,85. Creo que en resumidas cuentas es un valor para ahora mismo estar fuera. Sí que podríamos esperar un cierto rebote técnico en el corto plazo porque la sobreventa es muy elevada, pero desde luego la tendencia bajista es clara desde los máximos del 2023 por el momento. Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos.